A partir del año 2016, los taxis de Valencia adquirirán nueva imagen corporativa consistente en un cambio de colores en la chapa con la intención de hacerlos más reconocibles y al mismo tiempo situar este colectivo como un icono de la ciudad. A partir de enero próximo, todos los vehículos autotaxis de la ciudad serán pintados siguiendo el modelo de la ciudad de Barcelona, a diferencia de que la base del mismo será el color blanco, mientras que tanto puertas como capó trasero serán pintados en el mismo tono amarillo que la ciudad condal. Esta medida, propuesta por el colectivo Autónomos Unidos el pasado mes de octubre, ha sido aprobada por los nuevos responsables de la Dirección General de Transportes de la Generalitat Valenciana, con gran satisfacción por parte de dicho colectivo y del sector en general. Pues sí, el sector está contento de que todas nuestras reivindicaciones han sido vistas por la Administración con buenos ojos y nos van a cambiar el color de los vehículos para un mejor vistazo de los clientes o de los posibles clientes. Yo no quiero que pinten los taxis de amarillo con negro porque encarece la reparación. Yo estoy en contra de ese color. Yo quiero que siga el blanco. Nos hemos trasladado hasta el parque de cabecera para preguntarle a la gente qué opina sobre la nueva imagen corporativa del taxi de Valencia. ¿Y quién les va a pagar la pintura? Porque a mí hace poco, por un golpe, me cobraron 2.000 euros por pintar el coche. Al final, lo de siempre, acabaremos pagando los usuarios. No entiendo por qué han elegido el color amarillo, no dice nada. Y yo les hubiera plantado en naranja, que es el color de Valencia, o mejor aún, la señal pintada en las puertas y en el capó. Creo que los haría únicos. Pues no me había enterado, pero me parece muy bien. Siendo blancos como son ahora, se confunden con los coches que circulan. Es una muy buena idea. Así los podremos localizar antes.